Tu mente no se vuelve clara por pensar más. Se vuelve clara cuando aprende a separar el ruido de la verdad, la emoción del hecho y la urgencia de la decisión correcta. La claridad no llega porque acumulas más información ni porque analizas cada ángulo posible. Llega cuando entrenas la mente para ordenar lo que sucede dentro de ti, para distinguir lo que es real de lo que es miedo disfrazado de razonamiento, y para encontrar la dirección correcta sin necesidad de eliminar toda duda primero. Conoces esa sensación de tener la cabeza llena y no saber por dónde empezar. Tienes una decisión frente a ti, pero en lugar de ver con claridad, ves una tormenta de opiniones, posibilidades, miedos y preguntas que no tienen respuesta inmediata. Cada vez que intentas pensar, aparece otra voz interna que contradice la anterior. Hay días en que aplazas lo importante no porque seas irresponsable, sino porque tu mente está tan saturada que moverse hacia cualquier dirección se siente imposible. Cambias de idea 3 veces en una hora. Comienzas una tarea y la abandonas. Sientes que necesitas saber más antes de actuar, pero mientras más buscas, más confundido te sientes. Este video existe para enseñarte algo concreto y entrenable. No es una conversación sobre relajarte ni sobre pensar menos. Es un entrenamiento directo para que tu mente aprenda a operar con calma, con precisión y con dirección, incluso cuando el entorno es ruidoso, cuando hay presión y cuando las emociones quieren tomar el control del pensamiento. Lo que vas a aprender aquí no depende de tener condiciones perfectas ni de esperar a que los problemas desaparezcan. Depende de desarrollar una capacidad interna que ninguna circunstancia externa puede quitarte. La capacidad de pensar claro cuando más lo necesitas. Existe un error muy específico que convierte el pensamiento en caos. No es pensar demasiado en abstracto. No es ser demasiado sensible. Es un mecanismo que la mente activa de forma automática cuando siente incertidumbre, y ese mecanismo, en lugar de producir claridad, produce más ruido. Vamos a llegar a ese error, y cuando lo veas, no podrás dejar de reconocerlo. Lo más difícil no es que no sepas pensar. Lo difícil es que nadie te enseñó a organizar lo que ocurre dentro de tu mente cuando el volumen interno sube. Y sin esa habilidad, incluso las personas inteligentes terminan presas de su propio pensamiento, dando vueltas en círculos, agotadas por una mente que no sabe cuándo detenerse. Antes de hablar del método, necesitas ver el costo real de vivir con una mente desorganizada. No el costo obvio de tomar malas decisiones, el costo invisible, lo que te roba día a día sin que te des cuenta, lo que te aleja de ti mismo, lo que hace que termines el día sintiéndote vacío después de haber pensado tanto. Ese costo tiene un nombre, tiene una forma reconocible y tiene consecuencias que van mucho más allá de sentirte confundido por un momento. Empecemos por reconocer lo que realmente está pasando. Te pasa en momentos completamente normales. Alguien te hace una pregunta directa y tu mente, en lugar de responder desde la claridad, comienza a generar 5 respuestas posibles al mismo tiempo. Sientes miedo de equivocarte, miedo de defraudar, miedo de que la opción que elijas sea la incorrecta. Así que mezclas lo que sientes con lo que crees que debería pasar, y la respuesta nunca llega limpia. Otras veces, tienes una lista de cosas importantes que hacer, y en lugar de comenzar por la más urgente, gastas 40 minutos decidiendo cuál es la más urgente. Tu mente compara, sopesa, imagina consecuencias, consulta recuerdos de fracasos anteriores, y al final no has hecho ninguna de las cosas de la lista, pero sí has pensado en todas ellas durante horas. Hay momentos en que confías en tu criterio, tomas una decisión y media hora después empiezas a dudar. No porque haya aparecido información nueva, sino porque tu mente regresa al mismo punto de partida y vuelve a cuestionar lo que ya habías resuelto. Cambias de parecer. Vuelves a cambiar. Y al final, no sabes si lo que piensas es tuyo o es el resultado de tanto ir y venir. Y todo esto ocurre aunque seas una persona capaz, aunque tengas experiencia, aunque hayas resuelto cosas más difíciles antes. Porque el problema no es tu inteligencia. El problema es que nadie te enseñó a ordenar el pensamiento bajo presión. Y sin ese orden,
La mente capaz se convierte en una mente exhausta. Hay algo que pocas personas admiten en voz alta. Viven con la sensación constante de que la mente nunca descansa del todo. Incluso cuando el cuerpo está quieto, la cabeza sigue procesando, repasando, anticipando, comparando. Es como tener una pestaña abierta en el fondo que consume energía aunque no estés usándola activamente. Esa sensación de mente llena no solo aparece en momentos de crisis, aparece mientras desayunas, mientras manejas, mientras intentas dormir. Hay una presión silenciosa que empuja desde adentro, como si todo requiriera respuesta inmediata, como si pausar fuera peligroso, como si el momento en que dejes de pensar algo importante pueda escaparse. Lo agotador no es la vida en sí misma, es el ruido interno que acompaña a la vida. Es la capa de interpretaciones, anticipaciones y preguntas sin respuesta que se superpone sobre cada momento. Terminas el día exhausto no por lo que hiciste, sino por todo lo que pensaste sin llegar a ningún lugar concreto. Y lo más doloroso es que esa mente llena no produce resultados proporcionales al esfuerzo. Piensas mucho y avanzas poco. Analizas en exceso y decides con miedo. Sientes que deberías tener más claridad con tanto pensamiento, pero la claridad no aparece. Esa contradicción, pensar mucho y ver poco, es una de las formas más silenciosas de sufrimiento mental. El ciclo comienza siempre con algo pequeño, un mensaje que no entiendes bien, una decisión que necesitas tomar, una conversación que podría ir en varias direcciones. Ese estímulo inicial activa una emoción: incomodidad, miedo, presión, incertidumbre. Y esa emoción, antes de que puedas procesarla, ya está coloreando el pensamiento. El pensamiento teñido de emoción no ve los hechos, ve posibilidades, amenazas, escenarios, preguntas. Intenta decidir, pero las bases sobre las que decide son inestables porque están mezcladas con miedo y con la necesidad de que todo salga bien. Así que en lugar de llegar a una conclusión, genera más preguntas. Entonces buscas más información, preguntas a otras personas, lees más sobre el tema. Pero cada nueva fuente agrega una variable más, una perspectiva distinta, una posibilidad que no habías considerado. La mente, en lugar de simplificarse, se llena más. Y cuanto más llena está, menos puede distinguir lo importante de lo secundario. Al final, el ciclo termina de una de dos formas. O tomas una decisión apresurada solo para que el ruido pare, sabiendo en el fondo que no fue una decisión consciente, sino una huida del malestar. O no decides nada y posponas, dejando que el peso de lo no resuelto se acumule hasta que el siguiente estímulo llegue y el ciclo vuelva a comenzar. Después de ese ciclo, llega un momento particular de vergüenza. No la vergüenza pública, la vergüenza interna. La que sientes cuando te das cuenta de que otra vez tomaste una decisión desde el miedo, que otra vez hablaste sin la claridad que querías tener, que otra vez dejaste que el pensamiento te arrastrara en lugar de guiarte. Esa vergüenza tiene una voz muy específica. Dice cosas como: debería saber cómo manejar esto mejor. Ya soy adulto, ya sé que esto me pasa. ¿Por qué sigo igual? Y esa voz no te ayuda a cambiar. Te mantiene atrapado en un juicio sobre ti mismo que consume la misma energía que necesitas para entrenarte. Lo que nadie te dice es que la vergüenza después del caos mental no es señal de que eres débil. Es señal de que tienes conciencia, de que ves la distancia entre quién eres y quién quieres ser. Pero conciencia sin método no produce cambio. Solo produce más dolor. Y ese dolor se convierte en una capa adicional de ruido. Porque ahora no solo tienes la confusión original, sino también la culpa por haberte confundido, la duda sobre si vas a mejorar, y el miedo de que esto sea simplemente quién eres. Esa capa adicional hace que el próximo ciclo empiece con más peso que el anterior. Aquí está la primera revelación que necesitas escuchar. La claridad mental no es la ausencia de problemas, dudas o emociones difíciles. La claridad es la capacidad de ver el próximo paso correcto, aunque todo lo demás siga siendo incierto.
No necesitas tener todo resuelto para pensar con claridad. Necesitas saber distinguir qué es lo próximo que puedes mover. Eso cambia todo, porque deja de ser una búsqueda de certeza absoluta y se convierte en una habilidad de enfoque. Una mente entrenada no es una mente sin dudas. Es una mente que puede operar con dignidad incluso cuando las dudas están presentes. Si este tipo de entrenamiento mental es lo que estás buscando, el canal Mente Inquebrantable existe exactamente para eso. Cada video está diseñado para darte herramientas concretas de autocontrol, claridad interna y madurez emocional. No teoría vacía. Entrenamiento real para una mente que necesita aprender a operar bajo presión. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para no perder ningún entrenamiento. Porque lo que vas a aprender en este canal no es algo que se aprende de una vez. Es un proceso que se construye video a video, capa por capa, hasta que la claridad deja de ser un momento afortunado y se convierte en una forma de vivir. El costo emocional de una mente desordenada no llega de golpe, se instala de forma lenta, como agua que filtra por una grieta pequeña. Al principio, solo sientes cierta tensión durante el día. Luego, esa tensión se vuelve permanente, como un fondo constante de incomodidad que no desaparece aunque no estés en una situación de crisis. La ansiedad que muchas personas sienten no nace de un peligro real, nace de un pensamiento que no sabe detenerse. La mente genera escenarios, anticipa problemas, construye historias sobre lo que podría salir mal, y el sistema nervioso responde a esas historias como si fueran reales. El cuerpo no distingue entre una amenaza imaginada y una amenaza presente. Ambas producen la misma tensión física. Eso significa que una mente sin entrenamiento puede ponerte en estado de alerta todo el día sin que nada externo justifique ese estado. La inseguridad que sientes no es una señal de que el mundo es peligroso. Es una señal de que tu mente no ha aprendido a filtrar el ruido y está respondiendo a todo como si todo fuera urgente. Y cuando vives así, el estado emocional base se deteriora. Las cosas pequeñas te afectan más de lo que deberían. Te irritas con facilidad. Te cuesta disfrutar los momentos tranquilos porque la mente sigue trabajando aunque no haya nada que resolver. La capacidad de estar presente, de sentir paz sin que sea el resultado de que todo esté bien, se reduce cada vez más. El costo mental es menos visible pero igual de devastador. Cuando la mente gasta energía en procesar el mismo problema 20 veces, en imaginar escenarios que no han ocurrido, en buscar certeza donde no existe, esa energía no está disponible para pensar con claridad cuando realmente se necesita. A esto se le llama fatiga de decisión, y es uno de los fenómenos más subestimados en la vida cotidiana. Cada vez que tu mente evalúa una opción, compara dos caminos o se pregunta si lo que está haciendo es lo correcto, consume un recurso limitado. Cuando ese recurso se agota, las decisiones que vienen después son peores, más impulsivas, menos reflexivas. La sobrecarga mental también reduce la capacidad de priorizar. Cuando todo parece urgente, nada es urgente. Cuando no puedes distinguir lo importante de lo secundario, actúas sobre lo que hace más ruido, en lugar de sobre lo que más importa. Y entonces pasan semanas, meses, en que trabajas mucho pero sientes que no avanzas, porque la energía se gasta en lo ruidoso en lugar de en lo relevante. La dificultad de concentrarse durante periodos prolongados también es una consecuencia directa de la mente saturada. No es falta de voluntad. No es que seas perezoso. Es que un cerebro que lleva horas procesando ruido no tiene la capacidad de enfocarse en profundidad. La concentración profunda requiere calma interna, y la calma interna requiere una mente que sepa cuándo dejar de buscar y cuándo actuar. El costo social es uno de los más silenciosos. Cuando vives con la mente llena, tu presencia en las conversaciones es parcial. Tu cuerpo está en el lugar, pero tu mente sigue procesando sus propios pensamientos. Eso se nota. Las personas sienten cuando alguien no está completamente presente, aunque no sepan nombrarlo. La falta de claridad también afecta la manera en que te comunicas. Cuando no tienes claridad sobre lo que piensas, lo que dices es vago, contradictorio o excesivamente largo.
Hablas para procesar en lugar de comunicar con precisión. Eso genera confusión en quien te escucha y, con el tiempo, reduce la confianza que los demás tienen en tu criterio. En las relaciones cercanas, la mente desorganizada produce un patrón específico. Dependes de los demás para validar tus decisiones porque no confías en tu propio juicio. Preguntas demasiado. Pides opinión constantemente. Y aunque eso parece humildad, en realidad es una forma de externalizar la claridad que no has aprendido a construir internamente. Con el tiempo, eso desgasta las relaciones y debilita tu posición en ellas. Y hay algo más profundo. Cuando no piensas con claridad, es difícil estar presente en los momentos que importan. Te pierdes conversaciones reales, conexiones genuinas, instantes que no se repiten, porque tu mente estaba en otro lugar, resolviendo algo que no existía o anticipando algo que nunca ocurrió. Las decisiones que nacen de una mente confusa tienen una característica distintiva. No vienen de lo que es correcto, sino de lo que alivia el malestar más rápido. Cuando la presión interna es alta, cuando el ruido mental es insoportable, el cerebro busca salir del estado de incomodidad tan pronto como sea posible. Y la forma más rápida de salir es tomar cualquier decisión, aunque no sea la mejor. Así es como terminan tomándose decisiones importantes desde el agotamiento, desde el miedo o desde la necesidad de que algo se resuelva ya. Son decisiones que en el momento parecen lógicas porque reducen la tensión inmediata, pero que más tarde generan consecuencias que requieren más energía, más correcciones, más costos. La claridad en las decisiones no significa siempre tomar la decisión perfecta. Significa tomar decisiones desde un estado mental ordenado, con los hechos separados de las emociones, con la próxima acción identificada, sin que el miedo sea quien decide. Esa diferencia determina, a lo largo de meses y años, el rumbo completo de una vida. Cuando las decisiones se acumulan, y la mayoría de ellas fueron tomadas desde la confusión, el resultado no es solo una vida desorganizada, es una vida que no reconoces como tuya. Una vida que parece el resultado de lo que pasó en lugar del resultado de lo que elegiste conscientemente. El costo en identidad es el más profundo y el más difícil de ver. Porque no ocurre en un momento específico, ocurre en la acumulación de miles de pequeños momentos en que no confiaste en tu propio juicio, en que necesitaste que otro te dijera lo que ya sabías, en que tomaste una decisión y de inmediato la pusiste en duda. Con el tiempo, esa acumulación produce una imagen de ti mismo que se vuelve creencia. Empiezas a verte como alguien indeciso, como alguien disperso, como alguien que no puede confiar en su propio criterio. Y lo más peligroso de una creencia sobre uno mismo es que se convierte en una instrucción que el cerebro sigue sin cuestionarla. Si crees que eres indeciso, tu mente buscará pruebas de esa indecisión y las encontrará, aunque sean excepciones en lugar de la regla. Si crees que no puedes pensar con claridad, la mente aceptará ese diagnóstico y dejará de intentarlo con la misma fuerza. La identidad que construyes alrededor de tus limitaciones se convierte en la jaula más resistente que existe. La buena noticia es que esa identidad no es permanente. Fue construida por un patrón repetido. Y los patrones repetidos pueden cambiarse con un entrenamiento diferente. Pero primero necesitas ver con honestidad hasta dónde ha llegado ese costo, y si ha llegado a moldear cómo te defines a ti mismo. Hay un punto en que este patrón deja de ser una inconveniencia y se convierte en el eje sobre el que gira toda la vida. Cuando la mente no tiene claridad, no solo las decisiones grandes se ven afectadas. Se ve afectada la manera en que comienzas cada mañana. Se ve afectada la calidad de tu atención. Se ve afectada tu capacidad de comprometerte con algo y de seguir comprometido aunque aparezca la duda. Una vida guiada por ruido mental no es una vida libre. Es una vida que responde a lo más ruidoso, a lo más urgente, a lo que más presión ejerce en el momento. Eso significa que no eres tú quien dirige. Es el ruido quien dirige. Y si el ruido está en el mando, las personas, las circunstancias y los miedos del pasado están construyendo tu presente sin tu permiso. Esta no es una afirmación exagerada. Es lo que ocurre cuando una mente sin entrenamiento
enfrenta la complejidad de la vida adulta. No porque seas incapaz, sino porque nadie te enseñó a operar con claridad bajo presión, y sin ese entrenamiento, la mente por defecto opera desde el caos. Y la urgencia de cambiar esto no es solo filosófica, es práctica. Cada día que pasa sin este entrenamiento es un día más de decisiones tomadas desde el miedo, de energía gastada en ruido, de posibilidades no vistas, porque la mente estaba demasiado saturada para verlas. El momento de empezar a entrenar no es cuando todo esté tranquilo. Es ahora. Nadie nace con una mente desordenada. El patrón se aprende. Se desarrolla como respuesta a un entorno que exige respuestas rápidas, que penaliza el error, que no ofrece espacio para pensar despacio. Muchas personas crecieron en contextos donde dudar era interpretado como debilidad, donde no tener respuesta inmediata significaba ser menos capaz. Cuando el entorno no tolera la pausa, la mente aprende a procesar a toda velocidad. Aprende que pensar despacio es peligroso, que la certeza debe llegar rápido, que mostrar confusión es exponerse. Y ese aprendizaje, que en algún momento fue una forma de adaptarse, con el tiempo se convierte en un mecanismo que funciona incluso cuando ya no es necesario. El exceso de estímulos también juega un papel decisivo. Vivimos en un entorno diseñado para capturar la atención de forma constante. Notificaciones, información contradictoria, opiniones en conflicto, comparaciones permanentes. Todo ese ruido externo entra a la mente y compite por espacio. Una mente que no ha aprendido a filtrar, los absorbe todos y se satura. A esto se suma la necesidad de agradar. Cuando una persona no tiene claridad sobre sus propios valores y prioridades, busca orientación en los demás. Lo que piensan los otros se convierte en una variable más dentro del pensamiento propio. Y cuando intentas tomar una decisión considerando lo que quiere cada persona a tu alrededor, la claridad se vuelve imposible, porque estás tratando de satisfacer criterios contradictorios al mismo tiempo. Los gatillos que activan el caos mental no siempre son obvios. A veces es una presión concreta, un plazo que se acerca, una conversación difícil que necesitas tener. Pero otras veces es algo mucho más sutil. Una mirada de alguien, un silencio inesperado, una comparación que apareció en tu mente sin que la buscaras conscientemente. La crítica, real o percibida, es uno de los gatillos más potentes. Cuando alguien cuestiona una decisión que tomaste, la mente no solo evalúa la crítica. Activa todos los recuerdos anteriores de haber sido cuestionado, todos los momentos en que te equivocaste, toda la narrativa de que quizás no tienes buen juicio. Un comentario pequeño puede desencadenar horas de ruido interno. La incertidumbre es otro gatillo poderoso. No saber cómo va a terminar algo, no tener garantías, operar en un área donde los resultados no son predecibles. Para una mente que necesita certeza para funcionar, la incertidumbre no es solo incomodidad, es una señal de alarma que activa la búsqueda de más información, más análisis, más control sobre lo incontrolable. El exceso de información es un gatillo que muchos no reconocen como tal. Cuando buscas claridad leyendo más, consultando más fuentes, pidiendo más opiniones, cada nueva entrada aumenta la complejidad del problema en lugar de reducirla. La mente ya no busca la respuesta, busca la certeza absoluta. Y esa búsqueda no tiene fin, porque la certeza absoluta no existe en la mayoría de las decisiones de la vida real. El impulso automático es lo que ocurre milésimas de segundo después de que el gatillo se activa. Es la respuesta que la mente ejecuta antes de que puedas elegir conscientemente. Y esos impulsos tienen formas muy reconocibles cuando los observas. El primero es responder rápido. Cuando hay presión o incertidumbre, la mente empuja hacia la acción inmediata para salir del estado de malestar. Ese impulso hace que respondas un mensaje antes de haber procesado lo que realmente quieres decir, que tomes una decisión antes de haber evaluado las opciones, que hables cuando lo que necesitas es escuchar. El segundo impulso es cambiar de dirección. Cuando el camino que estás siguiendo genera duda, la mente sugiere que quizás el camino equivocado eres tú, no el plan. Y entonces empiezas a buscar una alternativa diferente, una estrategia nueva,
un enfoque distinto. El problema es que cada cambio de dirección requiere empezar desde cero, y la acumulación de cambios produce una sensación permanente de no avanzar. El tercer impulso es consumir más información antes de actuar. La mente racionaliza esto como preparación, como responsabilidad, como no querer equivocarse. Pero en muchos casos es una forma sofisticada de evitar la decisión, porque mientras sigues buscando información, no tienes que actuar. Y mientras no actúas, no puedes equivocarte. Es una protección que se disfraza de diligencia. Detrás de cada patrón de confusión mental, hay una historia que la mente cuenta en silencio. Esas historias son creencias operativas, instrucciones que el pensamiento sigue sin cuestionarlas, asumiendo que son verdades en lugar de interpretaciones. Una de las historias más comunes es: necesito saber todo antes de actuar. Esta historia convierte cada decisión en un proyecto de investigación interminable. Paraliza porque asume que el conocimiento perfecto es posible y necesario antes de moverse. Pero en la realidad, la mayoría de las decisiones importantes se toman con información incompleta, y la capacidad de actuar con información incompleta es precisamente una forma de fortaleza mental. Otra historia frecuente es: no puedo permitirme equivocarme. Esta historia convierte el error en una catástrofe en lugar de en una parte normal del proceso de aprender. Cuando el error se vuelve inaceptable, la mente invierte toda su energía en prevenirlo en lugar de en avanzar. Y esa inversión produce un estado de hipervigilancia que agota y que, paradójicamente, aumenta la probabilidad de errores por fatiga. La historia de "no estoy listo" todavía es una de las más persistentes. Siempre hay algo más que aprender, algo más que mejorar, algo que no está suficientemente afinado. Esa historia protege de la exposición, pero también protege de la experiencia, y sin experiencia no hay crecimiento real. Una mente entrenada aprende a distinguir entre preparación genuina y postergación disfrazada de humildad. Imagina a alguien que necesita decidir si aceptar un nuevo proyecto de trabajo. No es una decisión de vida o muerte, pero para su mente lo parece. La primera noche lo analiza desde todos los ángulos posibles. Hace listas de ventajas y desventajas. Piensa en lo que dirían sus colegas. Piensa en lo que podría salir mal. Al día siguiente consulta a 3 personas. Cada una le da una opinión diferente. Una dice que es una oportunidad única. Otra dice que tiene demasiados riesgos. La tercera dice que depende de lo que él quiera para su vida. Esa última respuesta lo lanza a otro ciclo. ¿Qué quiero realmente para mi vida? Y de repente una decisión concreta se convierte en una crisis existencial. 2 días después sigue sin decidir. Está más confundido que al principio, porque tiene más información pero también más contradicciones. El plazo para responder se acerca. La presión aumenta. Y en ese estado de presión máxima, toma la decisión más rápida, no la más consciente. Responde desde la urgencia, no desde la claridad. Y en el momento en que envía la respuesta, ya está preguntándose si se equivocó. Lo que esa persona no pudo ver en ningún momento de ese proceso es que ya tenía suficiente información para decidir desde el principio. Lo que no tenía era la capacidad de silenciar las voces externas, ordenar los hechos, identificar sus propios valores y elegir desde ahí. El problema nunca fue la falta de información. Fue la ausencia de un método para organizar lo que ya sabía. Aquí está la segunda revelación. Muchas veces, la mente no está confusa por falta de respuesta. Está confusa por exceso de voces internas compitiendo al mismo tiempo. El miedo habla, el ego habla, el recuerdo de fracasos anteriores habla, la opinión de otras personas habla. Y todas esas voces tienen la misma intensidad, la misma urgencia, el mismo volumen. Una mente entrenada no silencia esas voces por la fuerza. Las aprende a organizar. Aprende cuál es un hecho, cuál es un miedo, cuál es una interpretación y cuál es una expectativa de otra persona. Y cuando cada voz ocupa su lugar correcto, la respuesta correcta ya no está oculta. Estaba ahí desde el principio, pero el ruido no la dejaba ver. Esto nos lleva a algo que parece completamente razonable,
pero que termina siendo uno de los obstáculos más grandes para pensar con claridad. Cuando la mente siente que no sabe lo suficiente, su respuesta natural es buscar más información, más validación, más análisis, más tiempo. Y en ese proceso, algo que parece inteligente se convierte en una trampa, porque la mente asume que cuanta más información tenga, más clara será la decisión. Pero eso no es cómo funciona la claridad. La claridad no es una función del volumen de datos. Es una función de la capacidad de ordenar los datos que ya tienes. Y cuando esa capacidad no existe, agregar más datos solo agrega más ruido. La acumulación de pensamiento puede volverse adictiva. Se siente como progreso. Se siente como responsabilidad. Se siente como que estás haciendo algo útil mientras no decides. Pero en el fondo es una forma de evitar el momento de elegir, de comprometerte con una dirección y asumir la incertidumbre que eso implica. Lo que viene a continuación es la explicación de por qué esa acumulación, aunque se siente como seguridad, en realidad te aleja de la claridad que necesitas. Y una vez que lo veas, vas a entender por qué el método no empieza con más información. Empieza con algo completamente diferente. Tu mente está intentando protegerte. Eso es importante entenderlo antes de juzgarte. El exceso de análisis, la búsqueda constante de más información, la incapacidad de comprometerte con una decisión sin revisarla 20 veces, todo eso no es debilidad. Es un mecanismo de protección que tu mente desarrolló porque en algún momento fue útil. Cuando el error tuvo consecuencias dolorosas, la mente aprendió que pensar más antes de actuar reducía el riesgo de volver a ese dolor. Cuando la crítica externa fue hiriente, la mente aprendió anticipar esa crítica y a preparar defensas antes de que llegara. Cuando una decisión rápida resultó en algo difícil, la mente registró eso como evidencia de que la velocidad es peligrosa. Ese registro no está equivocado en su intención, está equivocado en su aplicación. Porque lo que funcionó en una situación específica del pasado no necesariamente funciona en todas las situaciones del presente. Y cuando un mecanismo de protección se aplica de forma indiscriminada, sin distinguir entre amenazas reales y amenazas percibidas, deja de ser protección y se convierte en obstáculo. La mente que busca seguridad a través del análisis infinito no distingue entre una decisión de alto riesgo real y una decisión cotidiana con consecuencias manejables. Las trata a todas con el mismo nivel de precaución, el mismo nivel de activación, la misma necesidad de certeza previa. Y esa ausencia de proporción es lo que convierte el pensamiento en caos. Hay un umbral invisible en que la protección se convierte en prisión. Es el momento en que el análisis ya no produce información nueva, sino que recicla la misma información en diferentes formas. Es el momento en que preguntar a otras personas ya no te da perspectiva, sino que te da más variables para procesar. Es el momento en que el pensamiento gira en círculos, y la salida del círculo requeriría una decisión que la mente sigue posponiendo. Cuando cruzas ese umbral, seguir pensando no te acerca a la claridad, te aleja de ella. Porque la mente en ese estado ya no está buscando la respuesta. Está buscando la certeza de que la respuesta que elija no va a tener consecuencias dolorosas. Y esa certeza no existe, no en las decisiones que importan. La trampa es que ese proceso se siente productivo, se siente como que estás siendo cuidadoso, responsable, serio. Pero mira el resultado. Semanas o meses después del problema original, sigues en el mismo punto. La decisión no se tomó. O se tomó de forma apresurada cuando la presión fue insoportable. El análisis no te llevó a la claridad. Te mantuvo ocupado mientras evitabas el momento de elegir. Reconocer este umbral requiere honestidad. Requiere preguntarte, ¿este pensamiento adicional me está dando información nueva o me está dando la misma información con más ansiedad? Si la respuesta es la segunda opción, ya cruzaste el umbral. Y lo que necesitas en ese momento no es más análisis, sino una habilidad diferente. La ilusión de control es uno de los mecanismos más poderosos que mantiene a la mente en el caos. Parece que si piensas lo suficiente, si encuentras el ángulo correcto, si obtienes la validación adecuada,
Vas a poder controlar el resultado de la decisión. Vas a poder eliminar la incertidumbre. Vas a poder garantizar que no te van a doler las consecuencias. Pero esa ilusión choca con una verdad que la mente no quiere aceptar. No puedes controlar los resultados. Solo puedes controlar el proceso con el que decides. Y cuando la energía se dirige a controlar lo incontrolable, se agota antes de llegar a lo que sí está en tus manos. El problema con querer certeza absoluta antes de actuar es que convierte cada decisión en una ecuación que necesita ser perfectamente resuelta. Y la vida no es una ecuación perfecta. La vida es un conjunto de probabilidades, de variables que cambian, de consecuencias que no pueden predecirse completamente. Una mente que solo puede avanzar cuando tiene garantía total de éxito es una mente que avanza muy poco. La claridad real no es saber exactamente cómo va a terminar todo. La claridad real es saber con suficiente precisión cuál es la próxima acción correcta dado lo que sabes ahora, aceptando que la información incompleta es la condición normal de la vida adulta, y no una excusa para esperar. Sentir duda no significa que la respuesta correcta todavía no existe. Eso es algo que muchas personas no ven. Confunden la presencia de la emoción con la ausencia de la respuesta. Sienten miedo y concluyen que todavía no están listos. Sienten confusión y concluyen que necesitan más información. Sienten incertidumbre y concluyen que la decisión debe esperar. Pero la emoción no es una señal de la realidad externa, es una señal del estado interno. Y el estado interno puede estar desordenado por razones que no tienen nada que ver con la calidad de la decisión frente a ti. Puedes sentir terror ante una decisión correcta. Puedes sentir falsa seguridad ante una decisión equivocada. La emoción por sí sola no es información suficiente. Una mente entrenada aprende a escuchar la emoción sin obedecerla automáticamente. Aprende a preguntarse: ¿esta duda me está señalando un problema real con la decisión? ¿O me está señalando mi propio miedo al compromiso? ¿Este miedo es una advertencia legítima o es el mismo miedo de siempre que aparece cada vez que necesito elegir? Cuando la emoción deja de ser una orden y se convierte en información, todo cambia. Ya no eres un prisionero de lo que sientes en el momento. Eres alguien que puede escuchar lo que siente, evaluarlo con calma y decidir si esa emoción merece guiar la acción o si necesita ser observada y luego colocada en su lugar. Detente un momento y mira el patrón completo que hemos estado describiendo. Hay un estímulo, una decisión, una presión, una incertidumbre. Ese estímulo activa una emoción: miedo, incomodidad, ansiedad. La emoción contamina el pensamiento y produce confusión. La mente, en lugar de organizar, busca más datos para eliminar la incertidumbre. Cada nuevo dato agrega complejidad. La confusión aumenta. La decisión se pospone. O se toma desde el agotamiento. Después viene la vergüenza, la autocrítica. La creencia de que algo está mal contigo porque no puedes pensar con claridad. Esa creencia refuerza la desconfianza en tu propio juicio. Y la próxima vez que aparezca un estímulo similar, el ciclo comienza con más peso que antes. Este patrón no es un defecto de carácter. Es un mecanismo aprendido que nunca fue desafiado con un entrenamiento diferente. La mente hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Pero ahora tienes la posibilidad de darle herramientas mejores. Lo que viene a continuación no es un conjunto de técnicas de relajación, ni una instrucción de pensar positivo. Es una comprensión diferente de qué es la claridad y de cómo se construye desde adentro, paso a paso, hasta que se convierte en la forma natural en que tu mente opera. Necesitas cambiar la definición que tienes de claridad. Porque mientras la definas como la ausencia de duda, como el momento en que todo está resuelto, como el estado que llega después de haber pensado lo suficiente, seguirás persiguiendo algo que no existe en la forma en que lo estás buscando. La claridad no es el estado final que aparece cuando la confusión desaparece. La claridad es una operación activa. Es el proceso de simplificar el campo mental hasta que puedas ver la próxima acción correcta. No todas las acciones futuras. No la solución completa.
solo el próximo paso que está dentro de tu alcance y que está alineado con lo que realmente importa. Esta distinción es fundamental, porque cambia la dirección del esfuerzo. En lugar de intentar eliminar toda incertidumbre antes de actuar, la claridad se convierte en la habilidad de actuar con precisión dentro de la incertidumbre. En lugar de buscar la respuesta perfecta, se convierte en la capacidad de encontrar la respuesta suficientemente buena para el momento presente. Una mente entrenada no es una mente que nunca tiene dudas. Es una mente que puede operar con dignidad, con dirección y con coherencia, aunque las dudas estén presentes. Esa es la claridad real. Y esa claridad no se encuentra, se construye. Entre el estímulo que activa el caos y la respuesta que das, existe un espacio. Ese espacio puede durar un segundo o puede durar varios minutos. En ese espacio vive tu poder de elegir. Cuando ese espacio colapsa, cuando el estímulo y la respuesta están directamente conectados sin ningún proceso consciente en el medio, la mente opera en automático. Y en automático no eres tú quien decide, es el patrón quien decide. Ampliar ese espacio es la primera función del entrenamiento mental que vas a aprender. No porque la pausa en sí sea la solución, sino porque sin pausa no hay posibilidad de separar el ruido del hecho, la emoción de la decisión, el miedo de la evaluación real. La pausa crea las condiciones para que la claridad pueda aparecer. El espacio entre estímulo y respuesta no es pasividad. No es evitar el conflicto ni escapar de la presión. Es el momento en que decides actuar desde tu centro en lugar de reaccionar desde tu herida. Es el momento en que la mente tiene la oportunidad de preguntar: ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Qué es un hecho? ¿Qué es un miedo? ¿Qué es lo que realmente importa en este momento? Cuando aprendes a habitar ese espacio, el pensamiento ya no te arrastra. Tú lo guías. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente la calidad de las decisiones, de las conversaciones y de la vida que construyes con cada elección que haces. Llegamos a un punto de transformación en este entrenamiento. Porque no se trata solo de aprender técnicas de pensamiento. Se trata de construir una identidad diferente desde la que operar. Mientras te identifiques como alguien que se confunde, que no puede confiar en su criterio, que necesita certeza externa para avanzar, esa identidad va a seguir produciendo los mismos comportamientos. La nueva identidad no es la de alguien que nunca se confunde. Es la de alguien que sabe qué hacer cuando la confusión llega. Es la de alguien que puede sentir la presión del caos y aún así elegir organizarse antes de reaccionar. Es la de alguien que ha entrenado su mente para distinguir entre ruido y verdad, entre miedo e información, entre urgencia y prioridad real. Esa identidad no se declara, se construye. Se construye cada vez que, en lugar de obedecer el primer impulso, pausas y preguntas. Se construye cada vez que, en lugar de buscar más información cuando ya tienes suficiente, te permites elegir. Se construye cada vez que separas lo que es un hecho de lo que es una interpretación teñida de miedo. Con el tiempo, esa identidad se vuelve la forma natural de operar. Ya no requiere esfuerzo consciente en cada momento. Se convierte en el suelo desde el que piensas, desde el que hablas, desde el que decides. Una mente inquebrantable no es una mente que nunca siente nada. Es una mente que siente todo y aún así sabe a dónde va. Cuando aprendes a observar tus pensamientos, en lugar de fundirte con ellos, algo notable ocurre. Los pensamientos no desaparecen. El ruido no se silencia de golpe, pero empieza a existir una distancia entre tú y los pensamientos. Ya no eres la tormenta. Eres quien observa la tormenta. Esa distancia cambia todo. Porque desde ella puedes organizar. Puedes ver cuál pensamiento es un hecho verificable. ¿Cuál es una interpretación construida sobre el miedo? ¿Cuál es la voz de alguien más que todavía resuena en tu cabeza? ¿Cuál es una expectativa que nadie te pidió que tuvieras? Cuando los puedes categorizar, pierden el poder colectivo que tienen cuando están mezclados. La observación también te permite ver el patrón mientras ocurre. Ya no solo lo ves en retrospectiva,
cuando el daño está hecho y la decisión ya fue tomada. Lo ves en tiempo real. Y en tiempo real tienes la posibilidad de interrumpirlo. Eso es entrenamiento. No perfección, sino reconocimiento a tiempo. Lo que cambia no es que la vida se vuelve más simple. Lo que cambia es que tu relación con la complejidad se transforma. En lugar de sentirte arrastrado por ella, aprendes a moverte dentro de ella con más precisión, con más calma y con una dirección que nace de tu centro y no del ruido que te rodea. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuál es el área de tu vida donde más necesitas claridad en este momento? ¿Es en tus decisiones profesionales? ¿En tus relaciones? ¿En tu dirección personal? ¿En la forma en que manejas la presión diaria? Escríbelo en los comentarios, no para que alguien te dé la respuesta, sino porque el acto de nombrarlo ya es el primer movimiento hacia la claridad. Nombrar lo que está en caos es el primer paso para organizarlo. Muchas personas viven con una sensación difusa de que algo no está bien sin nunca detenerse a identificar qué es exactamente. Si puedes nombrarlo, ya empezaste a entrenar. Lo que viene ahora es la parte central de este entrenamiento. Un método concreto, aplicable y repetible, que le da a tu mente una estructura para operar con claridad, incluso cuando la presión es alta, cuando las emociones son intensas y cuando el ruido externo está en su punto máximo. Este método no depende de condiciones perfectas. No requiere que estés tranquilo antes de aplicarlo. Fue diseñado precisamente para los momentos en que no estás tranquilo, porque esos son los momentos que más importan. El primer principio del entrenamiento mental para pensar con claridad es nombrar el gatillo. No analizar su origen. No resolver el problema que lo generó. Solo nombrarlo con precisión suficiente para que deje de operar en la oscuridad. Porque lo que no tiene nombre tiene poder ilimitado. Lo que nombras lo empiezas a ver. Y lo que puedes ver ya no te controla de la misma forma. Nombrar el gatillo significa hacerte una pregunta muy concreta cuando sientes que la confusión empieza. ¿Qué fue lo que activó esto? No quién tiene la culpa. No qué significa esto sobre mi vida. Solo, ¿qué ocurrió exactamente que encendió este estado mental? La respuesta puede ser algo externo. Recibiste una crítica. Alguien no respondió como esperabas. Te llegó una responsabilidad nueva con un plazo corto. Hay una decisión que no puedes posponer más. Esas son respuestas concretas. Pero a veces el gatillo es interno. ¿Recordaste algo? ¿Te comparaste con alguien? ¿Anticipaste un resultado negativo? ¿Sentiste que no eras suficiente? Cuando identificas el gatillo con precisión, dos cosas ocurren al mismo tiempo. Primero, la activación emocional pierde algo de su intensidad porque ya no está flotando de forma difusa. Tiene una causa concreta. Segundo, empiezas a ver la diferencia entre el gatillo real y la historia que la mente construyó alrededor de él. Esa diferencia es fundamental, porque muchas veces la historia es 10 veces más grande y más intensa que el hecho que la generó. El entrenamiento de nombrar requiere práctica. Al principio puede ser difícil, porque la mente en estado de confusión no quiere detenerse a observarse. Quiere resolver. Quiere salir del malestar. Pero si entrenas la pausa suficiente para hacer esa pregunta, con el tiempo se vuelve automático. Y cuando se vuelve automático, la mente ya no entra en caos sin que tú lo veas ocurrir. Empieza hoy. La próxima vez que sientas que la confusión llega, antes de hacer cualquier otra cosa, di en silencio o en voz alta: ¿qué fue lo que activó esto? No necesitas tener la respuesta perfecta. Necesitas el hábito de preguntar. Ese hábito es el comienzo de una mente que se conoce lo suficientemente bien como para no ser tomada completamente por sorpresa. El segundo principio es pausar el cuerpo, no la mente, el cuerpo. Porque cuando la confusión mental está en su punto más alto, intentar calmar la mente con más pensamiento es como intentar apagar un fuego con gasolina. El pensamiento sobre el pensamiento solo agrega capas. Lo que necesitas es interrumpir el ciclo a un nivel más profundo, el nivel físico.
La conexión entre cuerpo y mente no es metafórica, es biológica. Cuando el cuerpo está en un estado de activación elevada, con tensión muscular, respiración superficial y acelerada, corazón latiendo con fuerza, la mente recibe señales de que hay una emergencia. Y en estado de emergencia, la mente no piensa con claridad. Activa el pensamiento de supervivencia, rápido, reactivo, enfocado en amenazas. Pausar el cuerpo significa interrumpir esa cadena de señales. Significa hacer algo físico deliberado que cambie el estado del sistema nervioso antes de intentar pensar con claridad. No porque el pensamiento no importe, sino porque un cerebro que recibe señales de calma del cuerpo opera de forma completamente diferente a un cerebro que recibe señales de alarma. Las formas de pausar el cuerpo son simples, pero requieren consistencia. Una respiración lenta y profunda, específicamente con la exhalación más larga que la inhalación, activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la activación. Cambiar la postura física, sentarse derecho en lugar de encorvado, también envía señales diferentes al cerebro. Mover los ojos despacio de un lado a otro o enfocar la vista en un punto fijo durante algunos segundos puede interrumpir el ciclo de pensamiento acelerado. Ninguna de estas técnicas es mágica. Lo que hacen es crear una ventana de unos segundos en que la mente sale del modo de emergencia. Y en esa ventana, las otras herramientas del método pueden funcionar. Sin esa pausa corporal, las demás herramientas son difíciles de aplicar porque la mente sigue operando a una velocidad que no permite la observación. El hábito de pausar el cuerpo antes de tomar una decisión importante, antes de responder en una conversación difícil, antes de reaccionar a una presión externa, es uno de los cambios más pequeños con el mayor impacto posible. Porque ese segundo de pausa no es inacción. Es el momento en que decides quién está tomando la próxima decisión, el caos o tú. El tercer principio es el que más transforma la calidad del pensamiento, separar el hecho de la interpretación. Este principio parece simple, pero es profundamente difícil de aplicar porque la mente mezcla hechos e interpretaciones de forma tan fluida que ya no sabe distinguir cuál es cuál. Un hecho es algo que ocurrió y que puede describirse sin juicio, sin emoción y sin predicción. Alguien no respondió tu mensaje. Eso es un hecho. La interpretación es la historia que construiste alrededor de ese hecho. No le importo, está molesto conmigo, algo salió mal. Esa historia puede o no ser cierta, pero no es el hecho. Es tu construcción sobre el hecho. La separación entre hecho e interpretación no significa ignorar las emociones ni fingir que las interpretaciones no existen. Significa darle a cada una el peso correcto. El hecho tiene peso objetivo. La interpretación tiene peso subjetivo. Y cuando los confundes, tratas la interpretación con la urgencia y la certeza de un hecho, lo que produce una respuesta desproporcionada a lo que realmente ocurrió. Cuando sientas que la confusión llega, hazte estas preguntas en orden. ¿Qué ocurrió exactamente? Descríbelo como un observador externo sin agregar emoción. Luego pregunta, ¿qué estoy pensando sobre lo que ocurrió? Esa diferencia entre las dos respuestas es la distancia entre el hecho y tu interpretación. A veces esa distancia es pequeña, pero en la mayoría de los casos en que la confusión es intensa, la distancia es enorme. El hecho ocupa una línea. La interpretación ocupa páginas. Y cuando ves esa diferencia con claridad, la activación emocional tiende a reducirse de forma natural, porque la mente deja de responder a la historia y empieza a responder a la realidad. Practica este principio con situaciones pequeñas primero. Una conversación que no salió como esperabas. Un plan que no funcionó. Un resultado que no fue el que querías. Descríbelo como un hecho primero, sin historia. Luego identifica la historia que tu mente construyó. Con práctica, esta separación se vuelve más rápida y más precisa, y la calidad de tu pensamiento mejora de forma notable. El cuarto principio es elegir la respuesta, no la respuesta perfecta. La próxima acción concreta, pequeña y alineada con lo que es real. Este principio cierra el ciclo del método porque une la claridad al movimiento. Una mente que se organiza,
pero no actúa. Sigue siendo una mente atrapada. La claridad sin acción es solo una forma más sofisticada de posposición. Elegir la respuesta no significa tomar la decisión definitiva sobre todo. Significa identificar cuál es el único paso siguiente que está dentro de tu alcance ahora mismo. ¿Qué es lo más concreto que puedes hacer en las próximas horas con la información que ya tienes? No lo que resuelve todo. Solo lo próximo que mueve algo en la dirección correcta. Esta escala pequeña es deliberada, porque la mente en confusión tiende a operar en escalas enormes. Piensa en la solución completa, en el plan perfecto, en cómo va a terminar todo. Y esa escala enorme es paralizante porque nunca puedes ver con claridad algo tan grande y tan incierto al mismo tiempo. Pero el siguiente paso concreto, sí puedes verlo. Y cuando lo ves, puedes elegirlo. Elegir desde la claridad también significa aceptar que la elección puede no ser perfecta, que puede requerir ajustes, que puede producir resultados inesperados. Pero una elección imperfecta tomada desde un estado mental ordenado produce mejores resultados a largo plazo que una decisión técnicamente mejor tomada desde el caos. Porque la primera viene de ti. La segunda viene del miedo. Con el tiempo, el hábito de elegir acciones concretas en lugar de buscar soluciones totales cambia la relación que tienes con la incertidumbre. Ya no necesitas ver el camino completo para dar el siguiente paso. Y esa libertad, que puede parecer pequeña, es en realidad una de las formas más poderosas de recuperar el control sobre la dirección de tu vida. La próxima vez que sientas que estás atrapado entre demasiadas opciones o que no puedes decidir porque no sabes cómo va a terminar todo, pregúntate solo esto. ¿Cuál es el paso más pequeño y más concreto que puedo dar en este momento? Esa pregunta tiene el poder de sacar a la mente del caos y llevarlo al movimiento. El quinto principio es el más exigente y el más transformador. Repetir hasta que se convierta en identidad. Porque ninguna de las herramientas anteriores funciona como conocimiento abstracto. Solo funcionan como entrenamiento repetido. Y el entrenamiento repetido no es hacer algo bien una vez, es hacerlo sistemáticamente, especialmente cuando no tienes ganas, especialmente cuando la presión es alta, especialmente cuando el patrón antiguo es más cómodo. La mente se transforma a través de la repetición porque las conexiones neuronales que se usan con más frecuencia se fortalecen y las que se dejan de usar se debilitan. Esto no es metáfora, es la forma en que el cerebro funciona. Cada vez que pausas antes de reaccionar, esa pausa se vuelve más fácil la próxima vez. Cada vez que separas hecho de interpretación, esa habilidad se vuelve más rápida. Cada vez que eliges una acción concreta en lugar de paralizarte, la capacidad de actuar bajo presión se fortalece. El problema es que la repetición requiere paciencia. Y la mente en caos no tiene paciencia. Quiere resultados inmediatos. Quiere que todo cambie después de aplicar el método una vez. Pero el cambio real no ocurre en un día ni en una semana. Ocurre en el acumulado de cientos de pequeñas aplicaciones del método, muchas de ellas imperfectas, muchas de ellas parciales, pero todas moviendo la aguja en la misma dirección. La medida del progreso no es la perfección, es la velocidad con que reconoces el patrón y eliges interrumpirlo. Al principio lo verás después de que el ciclo completo ya ocurrió. Luego empezarás a verlo a la mitad. Luego al comienzo. Luego, con tiempo y práctica, podrás sentirlo antes de que se active por completo y elegir desde el principio. Ese es el entrenamiento. No te compares con una versión perfecta de ti mismo que nunca existe. Compárate con quien eras hace 3 meses. ¿Reaccionas con la misma velocidad? ¿Te pierdes dentro del mismo caos? ¿Las decisiones siguen viniendo del mismo miedo? Si la respuesta a alguna de esas preguntas es no, estás entrenando. Ese progreso, aunque no sea visible en un día, es real. Comprométete con el proceso aunque los resultados no sean inmediatos. Comprométete con el hábito aunque algunos días el patrón antiguo gane. Comprométete con la dirección aunque el camino no sea perfecto. Eso es lo que significa entrenar una mente inquebrantable. No la ausencia de caída, sino la decisión de levantarse y repetir el método.
Ahora vamos a hablar del protocolo de emergencia. Para los momentos en que la confusión sea tan intensa que el método completo parezca inaccesible. Para los momentos en que el ruido interno sea tan alto que no puedas siquiera formular una pregunta clara. Este protocolo está diseñado para esos momentos específicos. Paso 1. Para todo. No metafóricamente. Literalmente detén lo que estás haciendo. Si puedes, retírate de la situación físicamente aunque sea por 2 minutos. El cuerpo necesita cambiar de contexto para comenzar a salir del estado de activación alta. Paso 2. Escribe los hechos. No en tu cabeza. Sobre papel o en algún lugar donde puedas verlos fuera de ti. Escribe solo lo que ocurrió, sin historia, sin interpretación, sin emoción. Una línea o 2 son suficientes. Ver los hechos escritos fuera de tu mente los separa del ruido interno y les da proporciones reales. Paso 3. Identifica la emoción que está presente. No la justifiques ni la analices, solo nómbrala. Siento miedo. Siento presión. Siento confusión. Siento que no soy suficiente. Nombrar la emoción no la elimina, pero le quita el poder de operar en la sombra. Una emoción nombrada ya no controla de la misma forma. Paso 4. Elimina el ruido. Pregúntate, ¿qué de lo que estoy pensando en este momento es un hecho verificable y qué es una historia, una anticipación o un miedo disfrazado de razonamiento? Cruza mentalmente lo que es ruido. No lo rechaces con agresividad. Solo reconócelo como no real y apártalo del campo de decisión. Paso 5. Elige una acción concreta. No la solución definitiva. Solo una acción, la más pequeña posible, que puedas tomar en los próximos 30 minutos y que sea objetivamente útil dada la situación real. Una respuesta, una conversación, un paso, un compromiso específico. Esa acción concreta es la salida del caos. No porque resuelva todo, sino porque te devuelve al movimiento desde un centro organizado. Este protocolo no requiere condiciones perfectas. Requiere que lo practiques antes de necesitarlo, en situaciones de intensidad media, para que cuando llegue una situación de alta intensidad, el proceso sea familiar y accesible incluso cuando la mente quiera operar en automático. Aplica este entrenamiento cuando estés en medio de un conflicto personal. Cuando una conversación difícil con alguien cercano activa el caos mental, la primera trampa es creer que lo que sientes es exactamente lo que ocurrió. Que tu interpretación de las palabras, el tono o el silencio de esa persona es la realidad objetiva. Y desde esa confusión entre hecho e interpretación, respondes de una forma que muchas veces escala el conflicto en lugar de resolverlo. La próxima vez que una conversación difícil se acerque, antes de abrir la boca, practica el paso de separar el hecho de la interpretación. ¿Qué fue lo que la otra persona dijo o hizo exactamente? ¿Qué estás construyendo sobre eso? ¿Cuánto de lo que sientes corresponde a esta situación específica? ¿Y cuánto pertenece a conversaciones anteriores, a heridas más antiguas, a miedos que ya estaban antes de que esta persona dijera cualquier cosa? Esa separación no elimina el conflicto, pero cambia radicalmente la calidad de tu participación en él. En lugar de responder desde la acumulación de todo lo que ya dolía antes, respondes desde lo que realmente está ocurriendo ahora. Esa diferencia puede cambiar completamente el resultado de la conversación. Y si en el momento del conflicto la confusión es demasiado intensa para pensar con claridad, eso también es información. Significa que no estás en el estado mental adecuado para tener esa conversación de forma productiva. En ese caso, la acción más inteligente no es forzar la conversación. Es nombrar honestamente que necesitas un momento, hacer la pausa corporal, organizar los hechos y volver cuando puedas participar desde la claridad. En el trabajo, la confusión mental se manifiesta de una manera particular. Hay demasiadas tareas, plazos contradictorios, expectativas de varias personas al mismo tiempo, y la presión constante de sentir que no estás haciendo suficiente. En ese entorno, la mente sin entrenamiento responde a lo que hace más ruido, no a lo que más importa.
El primer paso para aplicar el método en el trabajo es separar urgente de importante. Muchas cosas son urgentes, pero pocas son verdaderamente importantes. Lo urgente grita, lo importante muchas veces espera en silencio. Una mente entrenada aprende a hacer esa distinción antes de distribuir su atención y su energía. La presión laboral también activa la historia interna de no soy suficiente, de no voy a poder con todo, de me van a juzgar si no entrego perfectamente. Esas historias no son hechos, son narrativas activadas por el estrés. Y cuando las identifiques como narrativas en lugar de verdades, puedes elegir no actuar desde ellas. Una forma concreta de aplicar el método en el trabajo es tener un momento de organización consciente al comienzo de cada jornada. No para planificar todo el día con perfección, sino para identificar cuál es la acción más importante que, si se hace bien hoy, hace que el resto sea más manejable. Un foco por vez. Esa simplicidad deliberada es una forma de claridad que produce más resultados que la actividad frenética distribuida entre 20 tareas. Hay personas que, por su propio patrón, generan confusión en los demás. Personas que envían mensajes contradictorios, que presionan con urgencias que no son tuyas, que cuestionan tus decisiones de forma constante, que distorsionan la situación con sus propias emociones e interpretaciones. Cuando estás cerca de esas personas, tu mente puede absorber su caos y volverlo propio. La claridad aquí empieza por un reconocimiento fundamental. El pensamiento de otra persona no es tu responsabilidad. Sus interpretaciones, sus miedos, sus narrativas sobre lo que ocurre, no son datos objetivos que debes integrar a tu proceso de decisión. Puedes escucharlos con respeto, pero no tienes que adoptarlos. Cuando alguien intenta convencerte de algo con urgencia, con presión emocional o con argumentos que contradicen lo que tú sabes que es real, la herramienta más poderosa es volver a los hechos. ¿Qué ocurrió objetivamente? ¿Qué sé yo que es cierto? ¿Qué parte de lo que esta persona está diciendo es información nueva y qué parte es la proyección de su propio estado interno? No tienes que confrontar a esa persona ni demostrar que tiene razones equivocadas. Solo necesitas mantener tu centro mientras la escuchas. Eso requiere entrenamiento porque la presión social y emocional es real. Pero cada vez que logras escuchar sin absorber, cada vez que puedes estar en presencia del caos de otro sin volverte caótico tú mismo, estás construyendo una forma de claridad que ninguna circunstancia externa puede destruir fácilmente. La ansiedad es quizás el estado en que la confusión mental alcanza su intensidad más alta. Los pensamientos se aceleran, cada uno genera otro, las consecuencias se amplifican, el futuro parece incierto y amenazante. Y en ese estado, el método puede parecer imposible de aplicar porque la mente no puede detenerse lo suficiente para ejecutar ningún paso. Por eso el protocolo empieza siempre con el cuerpo. Cuando la ansiedad es intensa, la mente sola no puede salir de ese estado. El cuerpo necesita intervenir primero. Una respiración larga, un cambio de postura. Caminar despacio durante algunos minutos. Cualquier cosa que interrumpa la señal de emergencia que el sistema nervioso está enviando. Luego, en lugar de intentar resolver todo lo que la ansiedad está presentando, aplica la reducción al hecho más concreto. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo, en este momento específico, en este lugar? No mañana. No la semana que viene. No el peor escenario posible. Ahora. Y la mayoría de las veces, cuando llevas la mente de vuelta al presente concreto, la amenaza que la ansiedad construyó en el futuro se revela como mucho más pequeña que el pensamiento la hizo parecer. Con la ansiedad también es importante no exigirte claridad perfecta en el momento de mayor activación. Permítete decir, en este momento estoy sintiendo mucho. No voy a tomar ninguna decisión importante ahora. Voy a hacer la pausa y cuando el estado baje, voy a evaluar. Esa decisión de no decidir en el pico de la ansiedad no es debilidad. Es una forma muy madura de respetar el proceso. Las recaídas son parte del entrenamiento. No son señal de fracaso. Son parte del proceso. Habrá momentos en que, a pesar de haber practicado el método, el patrón antiguo gane. Tomarás una decisión desde el caos.
responderás desde el impulso. Perderás claridad en el momento que más la necesitabas. Eso va a ocurrir. Lo que importa no es que no ocurra. Lo que importa es qué haces después. La respuesta más común en ese momento es la autocrítica intensa. Debería haberlo hecho mejor. Sabía exactamente qué tenía que hacer y no lo hice. Todo lo que he entrenado no sirve para nada. Pero esa autocrítica no es útil. Solo agrega ruido sobre el ruido. Lo que funciona es el análisis sin juicio. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cuál fue el gatillo? ¿En qué momento del ciclo perdí la conciencia? ¿Qué necesito hacer diferente la próxima vez que llegue ese mismo gatillo? Esas preguntas concretas convierten la recaída en información útil en lugar de en evidencia de fracaso. Con el tiempo, las recaídas se vuelven menos frecuentes, menos intensas y más breves. Porque el entrenamiento no elimina el patrón de golpe. Lo erosiona gradualmente cada vez que eliges el método en lugar del automatismo. Y cada vez que, después de una recaída, te levantas y aplicas el protocolo, el músculo de la claridad mental se fortalece un poco más. Has recorrido un camino completo en este entrenamiento. Empezaste reconociendo que la claridad mental no viene de pensar más, sino de aprender a ordenar lo que ocurre dentro de ti. Viste cómo la confusión aparece en la vida diaria. En decisiones postergadas, en pensamientos mezclados con emociones, en ciclos que se repiten sin resolución. Luego identificaste el costo real de vivir con una mente desordenada, el costo emocional de la ansiedad constante, el costo mental de la fatiga de decisión, el costo en las relaciones por falta de presencia, el costo en las decisiones tomadas desde el miedo, y el costo en la identidad cuando te ves a ti mismo como alguien incapaz de confiar en su propio juicio. Después exploraste el patrón oculto detrás de ese caos, los gatillos que lo activan, los impulsos automáticos que genera, las historias internas que lo perpetúan y el mecanismo de falsa protección que lo mantiene en su lugar. Viste cómo la acumulación de pensamiento y la búsqueda de certeza absoluta, aunque parecen inteligentes, en realidad destruyen la claridad en lugar de producirla. Y finalmente, recibiste un método concreto y repetible. Nombrar el gatillo, pausar el cuerpo, separar hecho de interpretación, elegir la respuesta y repetir hasta que se convierta en identidad, junto con un protocolo de emergencia para los momentos más intensos y aplicaciones prácticas en las áreas donde más se necesita claridad. La persona que eras cuando comenzaste este video puede haber creído que la claridad mental era algo que algunas personas tienen y otras no, que dependía del temperamento, de la suerte, de circunstancias favorables. Pero ahora sabes que eso no es cierto. La claridad es una habilidad. Se entrena, se construye, se fortalece con la práctica. Eso cambia lo que eres. No en el sentido de que todo va a ser fácil a partir de ahora, sino en el sentido de que ya no eres alguien que no sabe qué hacer cuando la confusión llega. Eres alguien que tiene un método. Y tener un método, aunque al principio lo apliques de forma imperfecta, te coloca en una posición fundamentalmente diferente a quien no tiene ninguno. La mente inquebrantable no es una mente que no siente nada. No es una mente fría ni una mente que suprime sus emociones. Es una mente que siente todo con claridad, que nombra lo que ocurre sin dramatizarlo, que puede distinguir entre el ruido y la verdad, y que elige su respuesta con dignidad aunque la presión sea real. Esa mente no te la da nadie. No llega con el tiempo solo. No aparece cuando los problemas desaparecen. La construyes tú. Cada vez que pausas antes de reaccionar. Cada vez que separas el hecho de la historia. Cada vez que eliges una acción concreta en lugar de quedarte en el caos. Cada vez que, después de una recaída, te levantas y vuelves al método. Eso eres tú entrenando. Eso es la mente inquebrantable en construcción. Si este entrenamiento fue útil para ti, considera darle me gusta a este video. Ese gesto simple ayuda a que más personas que lo necesitan puedan encontrarlo. Y si conoces a alguien que está luchando con la confusión mental, con la dificultad de tomar decisiones, con la sensación de que la mente no descansa,
Comparte este video con esa persona. A veces el entrenamiento que alguien necesita llega a través de quien ya lo encontró. Este canal existe para construir mentes más fuertes, más claras y más libres. Si ese proceso te importa, ya sabes que tienes un lugar aquí. Volvamos al punto donde comenzamos. Tu mente no se vuelve clara por pensar más. Se vuelve clara cuando aprende a separar el ruido de la verdad, la emoción del hecho y la urgencia de la decisión correcta. Eso no era una frase de apertura. Era el mapa completo de lo que acabas de recorrer. El ruido nunca va a desaparecer completamente. Las emociones van a seguir llegando. La incertidumbre va a seguir siendo parte de la vida. Las presiones externas no se van a detener solo porque tú hayas entrenado tu mente. Pero la diferencia entre quien obedece el ruido y quien lo organiza no está en las circunstancias. Está en la habilidad que se ha construido por dentro. Desde hoy, cada vez que sientas que la confusión llega, tienes una opción que antes quizás no reconocías con tanta claridad. La opción de pausar, de nombrar, de separar, de elegir. No siempre lo harás perfectamente, pero la dirección está clara. Y una mente que tiene dirección, aunque no tenga certeza, ya es una mente más libre que antes. Pensar claro no es un privilegio, no es algo reservado para personas con condiciones especiales o temperamentos particulares. Es una habilidad que se entrena, decisión por decisión, pausa por pausa, elección por elección. Y ahora, por primera vez o con más profundidad que antes, sabes cómo hacerlo.